fuerte. ¿Ok? Y vamos, como les decía a las personas, buenas tardes, que se están incorporando. Estamos mirando algo para iniciar un poco la sesión de hoy. Si se fijan, es una plataforma, me preguntan por chat si es un modelo en tiempo real. Eso es súper correcto. Vamos a conversar la próxima clase, las que vienen relacionado con el modelo de tiempo real. ¿Ya? Y si se fijan, bueno, acá hay información de qué tipo. Yo porque le preguntaba al compañero que nos contara cómo estaba el tiempo atmosférico, el estado del tiempo atmosférico, entonces podríamos, no sé, comprobar o validar lo que el compañero nos estaba contando, ¿cierto? Dice, hoy día, 9 de junio, a las aproximadamente 14:30, 15 horas, hay 18 grados, hay sol, 0 milímetros de precipitaciones, no sé si eso es efectivo. Sí, efectivamente. Efectivamente, ya. Hay un poco de viento hacia el oeste, ¿cierto? De 9 kilómetros por hora. Vamos en algún momento quizás mostrar una escala un poco para que puedan comprender qué significa. Ahora, es lo mismo el estado del tiempo atmosférico que el clima. Si yo te pregunto, ¿cuál es el clima de Copiapó o el clima del norte? El clima sería como que seco o algo así. Claro, o por ejemplo, más al norte, no sé, ¿cómo sería el clima en Iquique? A los compañeros o a compañeras que están más al norte que tú, ¿cierto? Cuando uno dice el clima ¿cierto? En Atacama, ¿cómo es, por ejemplo? Respondan ahí por chat, como quieran. Un clima desértico, ¿cierto? Uno habla del clima desértico. Entonces, bueno, ahí vamos a trabajar un poco la diferencia entre el estado del tiempo atmosférico, ¿ya? Y lo que es el clima. El clima es una proyección, en el fondo, uno con los datos que recopila de estas variables. Ustedes que tienen altos ramos de matemáticas, es bastante fácil conversar con ustedes. Claro, dice, Iquique es desértico con una brisa marina, ¿cierto? Ahora, a lo mejor si miramos el estado del tiempo atmosférico en Iquique, vamos a ver que hoy día particularmente hay una X temperatura, qué sé yo, o no sé, vamos a hablar un poco de eso. Entonces, fijan que estas son las variables atmosféricas: temperatura, precipitación, nubosidad, viento, y esto es un modelo en tiempo real. ¿Cuál es la gracia? En tiempo real, bueno, es porque hace una predicción, es un modelo, es una simplificación de la realidad, pero hace una predicción no solamente en tiempo real, sino que uno puede ver en días futuros, es decir, hacer una previsión del comportamiento de las variables. Por eso uno un poco proyecta cómo va a estar el tiempo atmosférico unas semanas más. Y también, si se fijan, que uno puede pasar, yo estoy en este momento pasando la mano por toda la pantalla y me entrega información en todos lados, incluso en el océano. Estoy en el océano. Entonces, vemos que no es que hayan estaciones meteorológicas en todas partes, sino que hoy día la información satelital favorece mucho. Cada estación meteorológica, que podemos mirar algunos mapas, toman información y la envían satelitalmente a estas instituciones que arman estos modelos en tiempo real, ¿ya? Y bueno, un poco pensando en las primeras clases, cuando hablábamos del origen de la Tierra, ¿se acuerdan? Los movimientos. Vemos acá, por ejemplo, se fijan que las mayores temperaturas se concentran en esta zona. ¿Cómo le llamamos a esta zona? Esto lo ven en el colegio. Ecuador. La zona ecuatorial, ¿cierto? ¿Y por qué la zona del Ecuador concentra mayor cantidad, mayor temperatura? Podemos ver Porque está humedad. más cerca del sol. ¿Ya? ¿Estará más cerca o hay...? Porque me dicen que la O sea, Tierra... le llega más, siempre le llega más directo. Claro, es eso. Más que está más cerca o más lejos, la Tierra en el fondo... El Sol es tan grande y la Tierra es tan pequeña que lo que juega es la rotación de la Tierra en un eje inclinado. Fíjense que la Tierra rota y rota en un eje inclinado. Algo hablamos de eso respecto cuando hablamos de magnetismo, paleomagnetismo. En fin. Vamos a retomar, vamos a un poco ver cómo, no sé si hicieron la práctica. ¿Hicieron alguna práctica? De los mapas. ¿Cómo les fue con eso? Por favor, cuéntenme por chat. Sí, Por... nuestro profe, o sea, nuestro grupo intentó, pero está difícil como encontrar como la misma zona, porque el mapa como que subió usted, igual le estaban pixeleados, entonces al tener mucho zoom, como que era difícil localizarlo. Pero encontramos un par de cosas, pero difícil. Difícil, ya. Ya, perfecto. ¿Qué más? Vamos a seguir haciendo aplicaciones. De hecho, ya tengo así como un ejercicio que hacíamos antiguamente presencial, lo vamos a hacer. Les voy a explicar cómo, se los voy a dejar y también tengo la respuesta aquí. Son absolutamente de aplicaciones. Vamos a tomar la geología estructural, que es un poco lo que estamos
viendo y cerrando hoy día, vamos a tomar eso y vamos a hacer más aplicaciones. ¿Por qué son importantes las aplicaciones? Ahora les voy a contar aquí, bueno, me imagino que ya del punto de vista de suelo, de eventos de tipo, no sé, meteorológico, hidrometeorológico, tienen importancia. No sé, ustedes van, pues seguramente escuchan de fondo la lluvia en el lugar donde yo estoy. Hay hartos milímetros, esos milímetros desencadenan algunos eventos, cortes de camino, ¿cierto? Estoy buscando a la persona que vive acá donde estoy yo, pero no la encuentro. No me acuerdo el nombre. Era para hacer algunas preguntas. En fin. Ya, vamos a retomar entonces lo que es geología estructural. Si hay alguna duda específica, porfa, háganlo saber. Y como les digo, vamos a hacer más aplicaciones ahora. Yo tengo una duda. ¿Ya? ¿Qué es una falla inferida? Una falla inferida. Es cuando tú infieres algo, es cuando como que sabes que está ahí, pero no tienes cómo verlo particularmente. Ah, ya. ¿Ya? O sea, tú en el fondo asumes que hay una falla porque hay un fotolineamiento. Otro término, fotolineamiento, es decir, un lineamiento en la corteza que tú lo ves a partir de fotografía, imágenes satelitales, no necesariamente tú ves la falla, pero hay una línea. En la naturaleza todas las líneas rectas tienen un poco explicación a partir de eventos geológicos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo? ¿Revisaron los apuntes? ¿Miraron algo? Bueno, les vuelvo a insistir. Hoy día le contaba también a otros alumnos, estudiantes que tengo que son también de ingeniería civil, que esto es lo que más se usa. O sea, la relación ingeniería civil, geología, es en parte esto. Se lo digo en primera persona. Yo trabajo con ingenieros civiles, en obras civiles, en distintas áreas, y uno conoce bastante bien la información que hay que entregar y cómo entregarla, ¿ya? Entonces la idea es que haya un diálogo, más que... Hay ingenieros que de todas maneras dedican a eso. A ver, vamos a reforzar un poco el concepto de rumbo manteo, ¿ya? Si ustedes se fijan en esta foto, este como camino, este corte que se ve en particular es un plano de falla, y ahí se fotografía el plano siguiente. Ahora, esta es una falla particularmente porque es activa. ¿Qué significa activa? Que tiene movimiento. Y hay una definición que se las voy a... No sé, en ingeniería civil... espérense el tiro, estaba leyendo el chat. Le acabo de preguntar a mis ayudantes, ¿ya? Le acabo de preguntar a mis ayudantes qué pasa con la nota del certamen, así que yo espero tenerles una respuesta de aquí antes que termine la clase. Hay otra pregunta, dice una falla cubierta. Claro, lo que pasa es que es distinto una falla inferida a una falla cubierta en que tú ves un tramo, ves otro, y tú asumes que pasa por el medio aunque no la veas. Puede estar cubierta por sedimentos más recientes, cosas así, ¿ya? Entonces, una tiene segmentos, la otra tiene puntos, pero en ambos casos la estructura está, pero tú no la puedes ver como en el caso que estamos viendo en la pantalla. Ahora le estaba contando esta falla es bien particular porque es una falla que está en una faena minera. Entonces, esta falla está activa. En geología, cuando se habla de actividad, ¿cierto? Tiene una falla activa, lo van a conocer después cuando diseñan, tiene que tener movimiento en el Holoceno. Si no recuerdan, el Holoceno son los últimos 10.000 años atrás. Es como el reciente en geología. Y en ingeniería civil, por ejemplo, si alguna obra, ya no sé, supongamos que les toca diseñar una central nuclear, hoy día, no la que está diseñada en Santiago y ya se sabe de la falla de San Ramón. Entonces ahí empieza la discusión, porque la ley incluye las fallas, ¿verdad? Algo les mostré, vamos a seguir conversando de eso. Ustedes van a la municipalidad a pedir un permiso, voy a seguir chateándoles. Están los PRC, que son los planes reguladores comunales, ¿ya? Vamos a hacer después, ya más al cierre, algún ejercicio, por ejemplo, que conozcan los planos reguladores de sus respectivas comunas. Y los planos reguladores tienen incluidas por ley áreas de riesgos. ¿Y qué son las áreas de riesgo? Bueno, son áreas que están restringidas por inundaciones, por, qué sé yo, avalancha, rodado, falla, actividad volcánica. Y las fallas aparecen. Ahora el tema es que no sale muy bien cómo. Y bueno, entonces hay que considerar entonces si la falla está activa o no. Y ahí obviamente los geólogos empiezan a encontrar evidencias, sedimentos, qué sé yo. Bueno, en este caso, ¿cierto? Aquí lo que se ve en este cerro, la falla no está activa, estuvo activa en algún momento. Este movimiento nosotros ya hoy día lo vemos estático,
¿cierto? Los de estratos ya están desplazados. Les pregunto a ustedes, esta falla, se fijan que hay dos fallas, hay una acá, llamémosla al lado izquierdo y una al lado derecho. ¿Son normales o inversas? Preguntas de prueba. ¿Las fallas de la foto serán normales o inversas? ¿Se acuerdan? ¿O no la han estudiado todavía, por ejemplo? Para que hagan esa pregunta. Ejercítenlo, me mandan por correo, me dicen, profe, la foto, o díganlo al tiro, no sé. Porque acuérdense que las fallas se clasifican a partir del esfuerzo, ¿ya? Entonces hay fallas de extensión, hay fallas de tensión, hay distintos tipos de esfuerzo y la roca reacciona de distintas formas, ¿ya? Entonces vemos que hay fallas de extensión, fallas de compresión y fallas de rumbo. Sí, alguien respondió por el chat y efectivamente en ambos casos son normales. Fíjense bien, el plano de falla es el plano a partir del cual se genera el movimiento relativo. Y en la falla normal lo que hace es que en el cuerpo rocoso como que lo expande en la horizontal y lo acorta en la vertical. Y en una falla inversa pasa lo contrario, piensen en como en los Himalayas o en lo que ocurre acá, en el margen de subducción, que cabalga básicamente, como que una se mete bajo la otra. Entonces, si miramos la foto, ¿cierto? Esto no sé si les pregunté en una prueba, esta foto en particular, ¿ya? Si se fijan en este caso, claro, ambas fallas son normales, es decir, acá el bloque izquierdo bajó con respecto al derecho, y en esta otra también, el derecho bajó con respecto al izquierdo. Entonces, es una falla normal, esto en algún momento se relajó y bajaron los estratos laterales. Dudas, consultas me van haciendo. Esto es re importante, que es un poco lo del ejercicio, que mirar qué generan en superficie, escarpes, grietas, etc. Ahora, antes de ver vuestros, poco lo que me compartan, qué es lo que hicieron, si algo ejercitaron, ¿ya? Porque esto de la misma forma lo pregunto, me cuento en el certamen que viene en unas semanas más. El concepto rumbo-manteo es fundamental. Se fijan que de fondo está la misma foto, esta falla activa. Entonces, lo que un poco, y ahí viene el paso geología-ingeniería. El medio geológico es muy heterogéneo. En ingeniería básicamente se necesitan parámetros concretos. Entonces, bueno, se traza el mejor plano que representa esta estructura y el rumbo es la dirección con respecto al norte de este plano y el manteo es la inclinación. Ambos parámetros necesitan medirse con respecto a algo. El rumbo se mide con respecto al norte magnético, porque se mide con brújula y la brújula apunta al norte magnético, que hoy día, entre comillas, coincide con el geográfico con una diferencia, depende del lugar, pero por lo menos acá en Chile es como más o menos 6 grados. Más o menos porque a veces más, a veces es menos. Y el manteo tiene que decir hacia dónde cae. Imagínense una bolita que ustedes la tiran por este plano y dicen geográficamente, cae hacia el sur, hacia el norte, hacia el oeste. Eso es fundamental, vamos a tratar de hacer un ejercicio hoy día. Entonces, bueno, esto es mirado desde arriba, el rumbo es el ángulo con respecto al norte y el manteo dice es la inclinación. Y se mide, el manteo, ojo, se mide desde la horizontal hacia abajo, ¿ya? Horizontal sería manteo 0 y vertical, o sea, sería manteo 90 grados. Y ahí está. El término buzamiento es lo mismo que el manteo, pero para líneas. El término manteo se utiliza para planos, para superficies, y el término buzamiento para líneas. A ver, observando esta figura, la vamos a mirar en detalle. Necesito saber si tienen dudas, consultas, porque ahora vamos a empezar a hacer ejercicios un poco con esto. No exactamente así, pero vamos a utilizar esta información que está acá abajo. Si se fijan, ¿qué se les entrega? El rumbo, en este caso norte, 25 grados al este, y el manteo es la inclinación. Entonces, si miramos aquí, el norte está acá con una flecha, que lo replicamos acá. Sería el norte. Entonces, el rumbo, ahí está medido con una línea horizontal, con un plano horizontal imaginario, va a ser el ángulo este con respecto al norte. Entonces dice norte, desde el norte hacia el oeste o al este, en este caso 25 grados hacia el este. Y manteo sería 45 grados hacia el este. ¿Dudas hasta ahí? ¿Consultas? ¿Hay un audio, por favor? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿No? ¿Ninguna duda? O sea, si yo les entrego esto, vamos a tratar de imaginarlo espacialmente. ¿Ok? En eso vamos a practicar hoy. Aparte de ver el tema de los mapas. Acá hay otro ejemplo. Estudien bien esto. Fíjense que el plano azul en este caso dice norte 80, oeste con 85 al norte. Es casi vertical. Ahí está el norte. Y desde el norte tiene 80 grados hacia el oeste. En verdad es casi este-oeste. Casi perpendicular al norte. Entonces ahí se dan datos. ¿Ya? Les pido nuevamente revisen esto. Véanlo. ¿Cierto? Acá un poco se muestra cómo se mide en terreno.
y vean estas gráficas, cómo se ve en terreno antes y después de la falla, dependiendo de los tipos de movimiento. Vamos a hacer una ejercitación ahora en algún momento que también nos podría un poco apoyar si es que existen dudas. Ahora, a diferencia de las fallas y las diaglasas, los pliegues. ¿Qué es un pliegue? Es una superficie doblada o varias superficies. Ahora, ¿qué pasa con los pliegues? Los pliegues siempre responden a esfuerzos compresivos. ¿Ya? Tomen cualquier papel, ¿cierto? Cualquier hoja y doblenla. Siempre se puede doblar. Si yo la comprimo, se dobla hacia arriba o hacia abajo. ¿Ya? Pero básicamente son por esfuerzos compresivos. ¿Y qué es lo que ocurre aquí? Estamos un poco relacionados con el metamorfismo. Las rocas están más calientes, están más dúctiles y por tanto, en vez de romperse, se doblan. Y los pliegues reciben nombre a partir de la geometría. Tipo A, anticlinal, o inverso sería sinclinal. Y existen pliegues simétricos, volcados, etc. ¿Cómo se vería un pliegue? Si se fijan, aquí hay un valle donde la secuencia de estratos se repite. Y bueno, ahí se puede a lo mejor interpretar la forma del valle, incluso está relacionada con los pliegues. Todas las estructuras, por ejemplo, acá hay un pliegue muy bonito en Paiguano, pero en general, desde el punto de vista de ingeniería, todas las estructuras geológicas primarias, secundarias, son consideradas estructuras todas. Porque un pliegue, imagínense que hacen una carretera allí. Más que ser el pliegue, lo importante acá va a ser cómo están manteando los estratos, básicamente, porque en esta parte, supongamos que hacen un camino, en la primera parte van horizontales, y aquí van a cruzar los verticales, o un túnel. ¿Ya? Entonces, en general, todas las estructuras geológicas, incluso los diques, ¿se acuerdan los diques que vimos no sé, cuando vimos magma? ¿Sí? ¿Alguien que me aporte? Sí, gracias. ¿Sí? ¿No? Nadie. Gracias. Sí, pero el chat me dijeron, si se fijan los diques, acá este es un mapa real, este es un caso real. Este es una planta, es decir, es un corte horizontal de mapeo estructural de un túnel. Ahí dice norte 90 al oeste, es decir, el norte está para arriba. ¿Ya? La dirección izquierda va a ser 90 grados hacia el oeste, entonces el oeste está para la izquierda, el norte para arriba. Y esto es lo que se le entrega a los ingenieros civiles pre-diseño, es decir, cuando está la línea, fíjense, color celeste. La línea celeste es el diseño, y la línea rosada es lo que quedó después. Eso se llama conciliación, en el fondo, lo que yo proyecto en ingeniería versus lo que me resulta finalmente. Ahora, claro, uno dice, bueno, sí, en verdad, como que el túnel no quedó exactamente, pero resulta que esos son miles de millones dependiendo de los volúmenes que hay que mover adicional, porque a veces generan problemas, más a lo mejor alguna falla, un dique. Los diques magmáticos a veces no generan problemas, a veces en túneles sí, porque el borde evidencia metamorfismo de contacto por temperatura, entonces es como un material de mala calidad. Y bueno, acá podemos ver, se fijan que nos dan el norte porque todas las fallas, en este caso, diaclasas, las fallas con azul, las diaclasas con negro, las diaclasas tienen una información adicional, el número de fracturas por metro, porque como son hartas, acuérdense que se proyectan en familias. Entonces vemos acá que esta información es fundamental para los diseños de ingeniería. ¿Por qué? Bueno, fíjense aquí, este es un caso real. A mí me tocó pasar por aquí y yo paré, tomé una foto y dije, esto se va a caer. Y bueno, les puedo mostrar la foto, lo presenté en una charla en el lugar donde vivo. Afortunadamente a MOP se dio la instancia, porque acá donde estoy yo hay harto que hacer en este tema, porque si ustedes se fijan, bueno, acá hay un diseño de un camino, pero el diseño quedó con un ángulo, ¿cierto?, en el cual las diaclasas tienen bloques, no sé si lo ven, háganme sí, háganme manitos para arriba, por favor. O díganme si. No vale los anteriores. Otros sí, por favor. Ya, gracias. Claro, entonces, si se fijan allí, los sistemas de diaclasas que deben tener un espaciamiento, es decir, un distanciamiento entre 1 metro, están en condición de deslizar. Ahora, ahí depende mucho, por ejemplo, cómo es el relleno, el tipo roca, si hay lluvia, si no hay lluvia, si hay sismo, no hay sismo, etc. Y bueno, hay una ley, como yo les contaba. ¿Profe? ¿Sí? ¿Usted ha ido a Argentina, Comodoro Rivadavia? No alcancé a llegar a Comodoro, pero conozco para allá. Ah, no, porque por ese lado hay una cosa muy parecida a esto, que literalmente hubo un aluvión un año, no me acuerdo exactamente cuál fue, que la ciudad estaba y
como a la base de una colina y literalmente la colina se cayó encima de ellos, les embarró toda la ciudad, muchas calles quedaron tapadas por semanas por el barro que quedó y después tuvieron que amurallar todo eso. Era una tremenda obra que terminaron haciendo ahí en Sí. la parte alta para que no se les volviera a caer encima. ¿Tú dónde vives? Yo en Punta Arenas. Tú estás en Punta Arenas, ¿cierto? Hay casos en Punta Arenas, no sé si está no sé, por el Sí, pero compañero. aquí no es tanto. O sea, la última vez que pasó, la última vez que fue feo fue cuando se desbordó el río Sí, de las fue inundación, minas. es más Pero plano. eso fue no fue por un problema de aluvión, sino que de arriba traía traía mucha basura grande, tipo tronco y otra cosa, y eso se atoró en uno de los puentes que cruza el río. Claro. Y eso hizo embalse y hizo que se desbordara. Mira, yo les voy a comentar aquí, a ver, podría decirles, hay un compañero en Copiapó, nos van a contar de los aluviones en Copiapó. Antofagasta ha sufrido aluviones, Santiago, Puente Alto, Macul, Peñalolén, La Reina, San Fernando también, estoy viendo algunos lugares. Por ejemplo, sectores donde han sido, en Antofagasta hay casos históricos, ahí en Antofagasta, claro, es un poco lo que pasó, son lluvias que ocurren con un periodo de retorno un poco más amplio, ¿ya? Por lo tanto la memoria un poco es frágil ahí, y resulta que sobre todo en lugares donde llueve menos la gente empieza a ocupar los espacios hídricos para otras cosas. Valparaíso, Viña pasa mucho, han habido aluviones por gatillantes humanos, es decir, como decía recién el compañero, qué sé yo, neumáticos, troncos, tapan alcantarillas y generan eventos de este tipo, ¿cierto? En el norte, bueno, con muy poca precipitación, ahora vamos a pasar a la unidad siguiente que va a empezar a ver suelos, depende mucho el tipo de suelo, depende mucho la permeabilidad del suelo, entonces uno determina, estoy viendo la lista de dónde están, en la otra pantalla, estoy viendo aquí Temuco, sí, hay inundaciones, estoy viendo acá los lugares de su residencia. Bueno, vamos a un poco a seguir después trabajando este tipo de cosas. De hecho, hace unos días un aluvión al chico de Coyhaique, también contarle, no tenemos que ir lejos acá en Coyhaique, el año 66 hubo aluviones que bajaron de los cerros y bueno, yo en parte por eso estoy acá, estuve haciendo unos estudios. La legislación, como les contaba antes, bueno, habla de estas zonas de riesgo, ¿cierto? Y vemos ahí que aparecen las fallas geológicas, acá abajo aparecen que hay que incorporarlas, hay distintos datos, y bueno, a mí me interesa saber qué vieron, antes de que repasemos de nuevo la proyección estereográfica. ¿Alguien quiere compartir, algún grupo? No les voy a poner notas, sí, seguramente algún abono para el certamen, al que quizás no les fue tan bien. Entonces, les dejo pantalla y audio, los grupos, el otro día yo los anoté, tengo la clase grabada. Entonces, díganme los mapas, no sé, mapa 2, zona 3, mapa 3, zona 1. Ventana abierta, el que cuente algo, si hicieron algo, lo comentan y pueden tener, como les digo, algún abono, alguna décima para el certamen. Hola, profe. Hola. Nosotros, bueno, vamos a mostrar como qué hicimos. A ver si sirve de algo. Perdón, dígame quiénes son para yo ir anotando aquí al ladito, por favor. Ya somos Cristóbal Mardones, Constanza Meramente, Valeria Rojas, Joaquín. Se me el apellido, Juaco. Carrillos, Joaquín Carrillos. Y dos integrantes más. No sé, ¿usted los tiene? A ver, déjeme ver los nombres. Los integrantes que. Ya los encontré. Benavente, Carrillo, Figueroa, Mardones, ellos. Ustedes Sí, son. eso. Están. Ya. Lo hago por tu pantalla. A ver, encontramos. Ya. Ya. ¿Se ve? Ya, este era como la zona que nos tocó, que era
Melipilla San Antonio. ¿Ya? Entonces nosotros buscamos como este mapa como en mapas de Chile, con simbología como geológica, para encontrarlo, porque acá en la simbología no entendíamos nada. Oye, ¿Ya? pero disculpa que te interrumpa, pero el mapa se los dejé, el mapa original, así con un pixel ¿En azul. serio? En los mapas están, pues el mapa, y de hecho por eso me llamaba la atención que te decía el mapa está pixelado. Es No, que porque con eso yo no no podía hacer nada, pues. sigo por No, eso. si No, no los encontramos, mapas están. por eso no encontraba No, nada. mira, están A ver, creo que está aquí está, pues mira, espérate, que hay un chico en la sala. porque yo encontré eso, pero en el aula como de acá. Eh, No, si está, mira, voy a compartir mi pantalla. ¿Ya? ¿Va a eliminar Dejo tu compartir. pantalla un ratito? Sí, se fijan que acá en el SIP 205, unidad 3, documentos complementarios. Les dejé el mapa de Royal, el que compré en Sena Gemini. Solo con uso docente yo se los presto, por supuesto. Pero ahí están los mapas. Ah, Entonces, bueno, ya, déjame ahí. si no, pueden rehacerlo porque efectivamente el mapa te permite un pixelaje. Mira, voy a abrir. Dice Claro. mapas de ejercicio. Bueno, pero igual pudimos encontrar como Por distintas eso, simbologías. ya, perfecto. Mira, fíjate, este es el mapa que les dejé, po. No sé qué sector tomaron. ¿Qué Ah, sector claro. tomaron? Sí, Sí, igual pues tomamos no, no. como todo cercano, como porque encontramos otros mapas como que se veían más claros en comparación a la foto que teníamos nosotros. Ya, perfecto. ¿Y qué Y área tomaron así como para contar ahí, solamente para ubicarnos? era desde... Era Meli... A ver. Ah, quítale zoom, porfa. Ahí se lo voy a marcar. Menos zoom, menos zoom. Es más arriba, Ya. creo. No, bueno, un poco para la gente que nos está hablando por chat, la clase está grabada, así que ahí les contestaba ahí los mapas, sí, porque si no, no pueden hacer. Fíjense el nivel de detalle, porque Ya, es un poco más arriba, nuestra zona. ¿qué son los caracolitos? Adivinen, ¿qué son esos caracolitos? Mm, Son fósiles, ¿no? ¿Ya? Son fósiles, unidades con fósiles, entonces son estratos con fósiles. No sé si quieres, lo descarga y lo compartes tú, ¿te parece? ya, Ya. ya lo veo. Mientras lo descargan, mientras tanto hagan el ejercicio, es re útil, eh, es re útil en términos de ingeniería los mapas, de hecho, es parte como de un insumo, porque estamos interviniendo el medio geológico. Yo me encantaría tener más mapas. El de Santiago no lo tengo en esta calidad, me encantaría. Si lo logramos conseguir, el mapa geológico de la ciudad de Santiago, tengo una tesis donde aparece la última versión. Va a ser importante para los chicos de Venezuela. Mientras tanto, Ah, acá está. voy a rellenar un poquito. Mientras tanto, les dejé apuntes nuevos para que pongan un poco de atención aquí. Solo compartir. Estamos dentro de la misma unidad, unidad 3, que es todos los procesos geológicos, endógeno, exógeno. Entonces, en la carpeta de presentaciones, hay nuevos apuntes. Está lo que vamos a empezar a ver la otra semana, el grupo B, procesos superficiales y ciclo de las rocas. Y está, en alguna parte dejé la pauta del grupo B. Pero sé que la dejé por ahí. Ah, sí, ahí está. Práctico, pauta prácticos, grupo B. Por si acaso, para que sepan, ya está disponible. Y cualquier duda, material, me lo piden, yo tengo harto material. Ya, ahora los dejo a ustedes, lo que quieran. Ya. Este era. Ya, entonces nuestra zona que nos tocó era como Melipilla San Antonio, la zona 2. Y eso más o menos es como de acá. em, acá hay un. Claro. Aquí era como esto. Algo así. O un poco menos tal vez. Y acá teníamos una falla. O sea, nosotros vimos como en el. Bueno, en los que encontramos nosotros, en la simbología como de internet, que estaba esta falla que está dentro de nuestra parte, que no sé cómo se llamará acá. Disculpa, Ah, ¿podéis? Déjame ubicarme un poco. Está ahí al noroeste de Melipilla. sí,
Hazle un zoom como a tu área, más que nada, por favor. Si es para mirar dónde está ahí. Por acá más o menos. Ahí. Claro, entonces ahí está, apunta con el mouse Melipilla. Ah, ahí está Melipilla. Ahí, entiendo que hay gente de Melipilla, si mal no recuerdo. Ahí está la falla de Melipilla. No sabía que se llama así. De hecho, hay compañeras, hay compañeros de Melipilla, Mm. por si acaso. Saludos. Entonces ahí está Melipilla y hacia el noroeste, ojo con eso, los puntos cardinales. ¿Cómo se llama la falla? Ahora sí, corre. Acá está la falla que se llama falla Melipilla. Y ¿quieren que muestre la simbología? No, la Ah. falla que quería mostrar. Sí, es. Y eso, bueno, hubiese sido más útil saber esto como antes que teníamos este mapa. Nuevo, ¿cachai? Voy a mirar en detalle. Oye, solo para las personas que vienen en Melipilla, fíjense, hay una sector que se llama La Cantera, supongo. Me imagino que es un corte, debe ser. De hecho, está comandado por una falla y es bastante normal o habitual que zonas de falla donde la roca está más expuesta vayan y las usen como cantera. Para que si tienen la oportunidad y la pueden ver, sería espectacular. Bueno, eso. Bueno, eso, mira, vamos a repetir este ejercicio. Yo no sé si alguien hizo el ejercicio mirando los mapas, que me hable por chat, porque no alcanzo a ver a todas las personas en la pantalla. Necesito que digan por chat si alguien hizo el ejercicio, pero con el mapa real. ¿No? ¿Nadie? Ya, Alberto, no sé si nos pueden compartir algo. Sería Ya, profe, yo le comparto pantalla. Espera un poco. Es que estoy escuchando música. Bueno. Nosotros lo hicimos igual como bastante general, profe, no le voy a mentir, como que analizamos el mapa completo que nos dio, como el de la mapa, era el mapa 2 zona 3 creo que era. Y como que igual encontramos como varias cosas. Por ejemplo, encontramos los tipos de terrenos que habían como rocas intrusivas que eran del Paleozoico, habían terrazas de abrasión, depósitos litorales y eólicos actuales que son como, que están como más a la costa. Bueno, nos subimos que era porque lo buscamos en internet y como que no encontramos el nombre como específico, que era el JPG, seguimientos aluviales, y igual encontramos varios más tipos de terrenos, pero como que notamos como los más importantes, creo yo. También observamos como las fallas, que era una línea punteada, que era la falla observada. Había falla cubierta, continuo, había falla normal y falla rumbo. También encontramos quebradas, río, arroyo, embalses que se encontraban en la zona. Encontramos diques, había carreteras, embalses, como lo dijimos, líneas férreas, había escarpe también en algunas partes y todo eso. Y bueno, en yacimiento encontramos oro, ya partes de oro estratiforme de cuarzo, arena silicia, feldespato subordinada y cuarzo de mena principal y cobre estratiforme. De hecho, en una de las fotos está como un yacimiento que había como de cobre. O sea, no está como exactamente, pero que igual como que el mapa fue complicado encajarlo con el Google Earth, pero algo hicimos. Y ahora mi compañero Bastián va a hablar del resto. Ya, acá está la primera imagen de Google Earth, que es la zona que nos tocó, que es básicamente entre el Quisco y un poco más allá de Casablanca, pero como por esa zona fue la que nos tocó. Pusimos un par de fotos de referencia, ya sea San Jerónimo, como las que están en la siguiente diapositiva. Ya, como por ejemplo la de San José de Bochinche, el embalse, uno de los embalses que encontramos fue el embalse Purísima, que está en la imagen de Google Earth. Y ahí está el intento de calzar más o menos la imagen de dónde está el yacimiento de cobre, que si nos damos cuenta la imagen superior es ese rectángulo rojo, y viendo entre proporciones más o menos que nos fuimos primero a Tunquén, después vimos dónde está la bifurcación del camino, que es la que se muestra abajo en Google Earth, nos dimos cuenta que está donde parte esa bifurcación hasta esa como línea azul atrás que indica el río. Eso por ahí más o menos se tiene que ubicar. El problema es que por Google Earth
No te muestra muy bien en qué parte se ubica, pero sabemos que está en esa zona. Así que eso, profe, esa fue como la Súper. investigación que Mira, hicimos. yo les recomiendo para quienes no hicieron o no pudieron hacer el ejercicio, voy a compartir un poquito pantalla. Claro. Ojo que el trabajo, hay un trabajo de, si mal no recuerdo, déjenme chequear, no hay un certamen 3, ¿cierto? Que es un trabajo. Déjenme, voy a verificar, pero si mal no recuerdo, hay un certamen 1, que ya se hizo, un certamen 2, y hay un ejercicio que es evaluado como certamen 3, el día 4 de agosto. ¿Ya? Revísenlo en el programa. Entonces, les adelanto el tiro que vamos a utilizar parte de esta información. ¿Ya? Me fui a otro lugar. Ustedes pueden jugar, no sé, porque el otro día, no sé, un estudiante presentaron la geología de Cartagena, de la balneario Cartagena, que está muy cerca de la región metropolitana, y se fijan en rocas paleozoicas, ahí tienen que mirar la leyenda. Y por ahora lo que estábamos viendo era esto, por ejemplo, hay una falla, y dice falla Río Maipo, que debiese estar, ahí está Santo Domingo, debiese estar en una zona en que el río Maipo va con una orientación aproximadamente norte-sur. Los compañeros delante algo adelantaron de estos depósitos, que no lo hemos visto formalmente, pero me imagino que si miraron algo en el mapa, depósitos que parten con la letra Q. El inicio de la letra es la edad, entonces, por ejemplo, Q algo es cuaternario, Holoceno, otra vez aparece el Holoceno. J es Jurásico, y el J no sé cuánto que les apareció son intrusivos. Están aquí, JPG, ahí está. Son rocas intrusivas, líneas intrusivas magmáticas. Entonces, un poco lo que ustedes tienen que hacer, dado que estamos en este contexto virtual, me voy a ir a compartir pantalla. Hay hartas marcas ahí, porque hemos hecho ejercicio con otros compañeros. Voy a poner aquí. Se llama Rocas de Santo Domingo. Rocas de Santo Domingo. Estoy buscando el lugar. Ahí está. Están viendo mi pantalla, ¿cierto? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Por favor, alguien que me ayude. Bueno, ¿no? Gracias, Joaquín. Entonces, si se fijan, aquí está el río Maipo, aquí está Santo Domingo, y vemos que decíamos que según el mapa hay una falla, y está mapeada, es decir, la falla se debería ver, una falla que va alineando el río. Si miramos el relieve, si uno empieza a mirar, está como bien, bastante recto el relieve en esa parte, está como bastante alineado. Entonces, eso es un poco lo que yo quería que vieran a partir del uso de esta herramienta, si encuentran alguna evidencia como de la existencia de esta falla. Yo creo que sí. Me preguntan, la falla debería pasar más o menos por ahí, ¿cierto? Ahí se ve más o menos recto el paisaje. Y van nuevamente al sector, y estamos justo en esa zona. Hay más de una falla, de hecho. ¿Se fijan? Hay una falla que controla directamente el escarpe. Y de hecho es una falla normal. ¿Por qué es normal? Porque, bueno, cuando vean la leyenda van a ver que esa pelotita con ese palito es el bloque que se hunde, es normal. Cuando es inversa, aparecen triangulitos. ¿Ya? Y todo lo que es rumbo, manteo, también está indicado, porque estábamos hablando recién de rumbo, manteo, especialmente, por ejemplo, de rocas en estratos. A ver, busquemos rumbos, manteos. Estábamos recién hablando de Melipilla, y yo le decía, si el compañero tiene la opción, o las personas que vienen en Melipilla, fíjense que está la ciudad de Melipilla, en la parte urbana, cruzando el río hacia el sector de Loma, hay una zona con fósiles. Y de hecho ahí se nota el rumbo y el manteo de los estratos. Entonces, a ver, para que avancemos con el siguiente ejercicio, ¿qué rumbo le verían a estos estratos? Si el norte está hacia arriba, ¿qué rumbo sería? ¿A alguien se le ocurre? Si el norte va hacia arriba, el sur va hacia abajo, ¿qué rumbo tiene entonces esta línea? ¿No? Cero, ¿no? Norte-sur, ¿cierto? Ahí me estaban respondiendo por el chat. Claro, en este caso norte-sur. ¿Ya? Acuérdense que el rumbo es el ángulo con respecto al norte. ¿Y dónde está el norte en los mapas? Porque vamos a seguir trabajando con mapas. Bueno, el norte está indicado acá a la derecha, el norte está hacia arriba. Y de hecho nos muestran el norte magnético y el norte geográfico. Claro, está aproximadamente norte 10 grados, pero se fijan que
que podemos ver fallas norte-sur, fallas este-oeste. ¿Ya? Por ejemplo, ahí aparecen estratos de distinto tipo. Aparece el rumbo y el manteo. Acuérdense que el manteo es ese numerito que aparece, que en el fondo es hacia dónde cae. Para poder desarrollar el próximo ejercicio tienen que tener súper claro eso, el concepto de rumbo, manteo. No sé si... Profe, Ujú. ¿puede repetir lo del manteo? Es que me confundo. ¿Cómo lo mediría, por ejemplo, con... ¿No se elija ese que te dice como 20? Ya, Justo acá. Ahí, veámoslo. ¿cuál sería el manteo? Mira, veámoslo al tiro y lo vamos a ver con una foto de la deformación. Espérate, voy a cerrar esta línea. Mira, lo voy a mostrar con esta misma foto que estábamos conversando de la parte legal. llamémoslo así. Si yo te doy un dato, te digo que en esta foto, en el norte está mi espalda. Yo estoy mirando, en esa foto la tomé mirando para el sur. ¿Ya? Entonces, el manteo es la inclinación de estas capas. Entonces, dime tú más o menos el manteo. Yo tengo aquí un escalímetro que lo uso así, aquí lo tengo, lo uso en la pantalla, tengo otro, pero más o menos, ¿con cuántos grados cae desde el horizontal hacia abajo esas capas? Mira, si lo miramos así, te voy a dibujar ahí, es Como este, 45, como algo así. 45, claro. Ahora, ¿hacia dónde cae? Hacia Si recuerdas que el norte está para atrás. hacia el este. Si el norte está para atrás, el sur está hacia... Revisan bien los puntos cardinales. Por- Ahí está. Hacia el este, ¿o no? Porque hacia la izquierda está el este. No, porque mira, si el sur está hacia el frente, el norte a mi espalda, es como démonos vuelta, ¿cierto? Si el sur está para allá, el oeste está a la derecha de la pantalla, Ujú. ¿ya? Entonces está cayendo con 45 grados al oeste. Ah, en esa dirección se mide ya. Claro, piensa que es como que tú pusieras una bolita y la dejas Ujú. caer por el plano. ¿Hacia dónde se va? Ya, Claro, es perfecto. como hacia dónde se va. Claro, efectivamente. Eso es un poco el concepto de manteo. Déjame ver quién me están preguntando algo por chat. Perfecto, gracias. Claro, ahora acuérdense que el manteo, porque quiero hacerles un ejercicio. El ejercicio que les quiero hacer es de esto, pues de rumbo y manteo. Entonces, para eso tenemos que tener súper clara la proyección. Tienen que tener súper claro el concepto rumbo y manteo. Yo a veces se lo explico así. ¿Ya? Se fijan que hay un túnel, una imagen 3D. ¿Ya? ¿Qué hacemos? En general, el norte aquí va para la derecha. Vamos a mirar una planta, es decir, un corte. ¿Se fijan? Esta es la vista en 2D del túnel. ¿Ya? Y el norte va, en este caso, a la derecha. Les pregunto el tiro. Si el norte va para la derecha, ¿qué vaya hacia abajo? ¿Qué punto cardinal? Este. El este. No sé si conocen, hay un grupo, los Hi-Fi, un grupo infantil. No sé, a lo mejor los alcanzaron o tienen hermanitos pequeños, que había una canción del norte, sureste, oeste. Claro, entonces, si hacia abajo, si el norte está para allá, lo voy a completar. Solo para que no queden dudas. Si tienen dudas, por favor, es la oportunidad de que pregunten, por favor. Entonces, decíamos, si el norte está hacia la derecha, hacia abajo de la pantalla o del computador va a estar el oeste. ¿Cierto? Y por lo tanto el este va a estar hacia arriba de la pantalla y el ¿No oeste. era el este, profe? Va, perdón, me equivoqué. Sí, el este. El este, sí, perdón. Ahí sí. Gracias. Ahí sí. ¿Ya? En el fondo, si uno mira Chile con el norte a la derecha, hacia nuestra derecha está Argentina. Ahora, veamos de nuevo una imagen 3D. Imagínense que este túnel es atravesado por una falla. Y esta falla fue modelada 3D. ¿Cómo la vamos a ver en el plano? Como una línea, ¿cierto? Porque en el fondo hicimos un corte. ¿Y qué sería esta manchita rosa? Es el rumbo. Se fijan que en el fondo es el ángulo que forma con respecto al norte. Y el manteo sería, en este caso, los 78 grados con que cae. ¿Hacia dónde? Hacia el oeste. Va, hacia el este otra vez. Hacia el este. A ver, yo creo que deberíamos seguir revisando este tipo de cosas para que podamos hacer el ejercicio. Si tienen más dudas, más consultas, vamos a dejar... Yo tengo una duda. Dime. ¿Tiene que ver con el símbolo? ¿Ya? Este que así, si me deja rayar, así.
Ve el dibujo, ¿no? Sí, perfecto. Ya, ese símbolo. El ángulo se mide así, el del rumbo, ¿o no? Dependiendo de dónde está el norte, porque acá el norte está para arriba. Ah, ya. Entonces, Pero, si el ¿cuál es norte, el ángulo que se mide? por ejemplo, ¿Es si el norte... respecto a ese palito chiquitito que está entre medio? ¿O es respecto Ah, al...? mira, yo no sabía que se podía anotar. Esto no lo tengo en las otras universidades. Qué hermoso. Mira, qué lindo. Puedo escribir. Uh. ¿Me fijan? Ese sería el rumbo. Por ejemplo, de esta estructura que está acá, ¿cierto? De esa que tiene manteo 70 grados, Sí. el rumbo tú mides y copias el norte imaginario, el norte que está para arriba. Entonces, ese es el ángulo del rumbo. Por ejemplo, ¿cuánto sería Ah, ya. el rumbo del dique? Ese rojo es un dique. Por ejemplo, Entonces, ¿qué significa ese palito que sale? Porque el símbolo es como... un palito grande y un palito Sí, chico. sí. El palito grande es el rumbo y el palito chico es el manteo, hacia dónde cae. Ah, ya. ¿Se Ah, ya. fijan? Entonces el palito grande es el rumbo, el palito chico es el manteo y el número es con el manteo con el que cae. Y tú sabes hacia dónde cae. Si el norte está para arriba, por ejemplo, esta que tengo aquí, esa, oh, nunca más dejo de rayar, tiene 75 grados hacia el oeste. Si el norte está para arriba. Por ejemplo, el dique también tiene 75 grados hacia el oeste. Y un rumbo de Vale, norte, no sé cuántos grados será, 20 grados, aquí, ese de ahí sería norte 20 grados hacia el oeste. gracias. De acá, a ver, por ejemplo, ensayen más. Esta estructura que está aquí, esa, es una falla. ¿Qué rumbo tiene? ¿Qué ángulo tiene este ángulo con respecto al norte, ese que está aquí? Claro, el norte, más o menos, mira, va a ser este ángulo, de ahí a ahí, ese ángulo. Este ángulo ahí. Tiene, yo creo que un poco más de 30, yo creo que tiene que tener unos 60 por ahí, te creo. ¿Hacia dónde? Acuérdate, Josefa, y para todo sería norte, porque tú lo tienes que medir con respecto a una referencia 60 grados hacia dónde el rumbo, hacia el oeste o hacia el este. Tú misma Hacia el este. hacia el este, súper bien. ¿Ya? Y el manteo de esa misma estructura va a ser 42 grados, ¿hacia dónde está cayendo? Si el norte está para arriba, está cayendo como hacia el sur, hacia el sureste. Hacia el oeste. Sureste. Fíjate, porque si yo Sureste. tiro una bolita va a caer para acá. Y si el norte está para arriba, el este está para el lado, el sur está para abajo, para acá sería sureste. ¿Se fijan? A ver, practiquemos con... Oye, qué entretenido esto, me encanta. ¿Y cómo me devuelvo de la lámina? Ay, que ahí... Ya, bueno. No sé cómo borrar eso. ¿Cómo se borra? Ahí está, borrador. Súper. Quiero que practiquemos. ¿Qué les voy a dar? ¿Ya? ¿Qué es lo que, en el fondo, el ejercicio que viene ahora? Que como les cuento, esto yo lo hacía con los chicos con el mismo curso de ustedes, pero cuando nos veíamos presencial. Y lo encontré y lo resolví y les tengo la respuesta, quiero que lo piensen, pero les estoy dando una descripción de un perfil con materiales, con estratos, con rumbo manteo, y les estoy dando una obra de ingeniería. Y ustedes tienen que un poco proyectar con lápiz, regla y no creo que ni siquiera necesitan para medir ángulos, pero podría, si lo tienen. Traten de trabajar en papel, en lápiz. Vamos, seguir un poco avanzando. Si tienen dudas, si alguien más quiere mostrar lo que hizo de su mapa, que era sin nota, pero sí con abono, o damos una oportunidad a la próxima clase, que también quizás si alguien vio algo, o a final de esta clase, ya que no vieron el mapa en buena calidad. Claro, vean un poco. Ahora, pongan atención en esto. ¿Ya? Todo esto que estamos viendo del rumbo y el manteo se maneja de una forma que se llama proyección estereográfica. ¿En qué consiste? Que transfiere un objeto en 3 dimensiones a 2 dimensiones. ¿Cómo se hace? Se hace una proyección en una esfera inferior. ¿Ya? Entonces, la parte plana de la esfera se divide, se gradúa de 0 a 360. ¿Ya? Y bueno, esto sirve para proyectar estructuras. Entonces, por ejemplo, se asume un plano, falla, diaclasa, lo que se les ocurra, y se proyecta imaginariamente en una esfera inferior. Entonces, fíjense que el rumbo, acá vemos la proyección, el rumbo va a quedar representado por esta línea recta,
medido el ángulo con respecto al norte. Y el manteo, en el fondo, si intersectamos este plano con la media esfera, nos queda como una especie no sé, de arco. Este arco va a representar el manteo. Entonces, en este caso, de este plano, el rumbo va a ser norte, 10, 20, 30, 40 hacia el oeste. Y el manteo aprox va a ser 45 hacia él, ¿cierto? Si está cayendo para acá, ese va a ser sur-oeste. ¿Ya? Más o menos, ¿lo comprenden? Por ejemplo, un plano vertical va a quedar proyectado solamente aquí en el centro. Y un plano horizontal, imagínense que este plano fuera horizontal, va a quedar proyectado, mientras más horizontal, queda como más pegado al borde. Y mientras más vertical, el plano va a estar más proyectado en el centro. ¿Por qué les cuento esto? Porque, bueno, como les partí diciendo, esto básicamente, esto lo trabajábamos en clases. Si alguien, yo les puedo dejar esto, y esto se puede trabajar, y yo les enseñaba a proyectar plano. Ahora, esto ya lo hacen los programas, uno ingresa al combo y al manteo, y el programa te da la proyección automáticamente, que es lo que pasa en todo. Pero si fijan, bueno, esta es la proyección estereográfica, strike, que es rumbo, y el manteo en el fondo, en este caso dice que es 30 grados. Es menos, por lo tanto está bien cerca del borde. Entonces, bueno, ¿cómo lo hacíamos? Fijábamos los ejes en el estereograma, ploteábamos el rumbo con respecto al norte. Después, bueno, poníamos papel transparente encima, rotábamos la hoja y proyectábamos el manteo, y después desrotábamos la hoja. El manteo se cuenta de afuera hacia adentro, porque afuera va a ser 90 grados, hacia adentro va a tener, o sea, 0 grados, 90 grados. Voy a continuar antes de que un poco, yo sé que van a tener que un poco analizar esto, pero no necesitan la proyección estereográfica en detalle para el ejercicio. Mira, ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando las diaclasas, las fallas se combinan, generan mecanismos de inestabilidad, ¿ya? Y estos mecanismos existen de la literatura, en ingeniería, qué sé yo. Este se llama mecanismo tipo cuña, donde dos planos se combinan y forman una cuña, un prisma roca. Esta se llama falla plana, este se llama volcamiento, y hay otros más. Entonces, el análisis de esto se hace con proyección estereográfica. Entonces se proyecta la falla, se proyecta el talud, y se trabaja de manera estereográfica. ¿Ya? Todos los mecanismos se pueden proyectar de manera estereográfica. Entonces, como les partía diciendo al inicio, es frecuente que cuando un ingeniero civil pide un análisis de la estructura geológica, reciban esto, esta como esfera con manchas. Entonces, bueno, es interesante que ustedes, si bien quizás no lo aprendan, pero sepan de dónde viene, ya sepan que viene de esta proyección. ¿Cómo quiero que practiquemos? Bueno, para eso vamos a cerrar con un tema de topografía. ¿Entienden esta imagen? Mírenla bien, es un mapa, o sea, es un modelo 3D de un relieve. Y estas líneas verdes, que se fijan aquí, están cada 10 metros, yo les puse el número cada 20, se llama curvas de nivel o curvas topográficas. ¿Ya? Son curvas imaginarias, ¿ya? Que intersectan y cortan el relieve a una misma altura. Por ejemplo, ya acá cortaron el relieve cada 10 metros. Aquí en la esquina, se fijan al lado derecho, hay como curvas más cercas. Entonces, esto es fundamental para cualquier tipo de diseño, ¿ya? ¿Qué permite, por ejemplo, identificar quebradas? Mientras las curvas están más juntas, el relieve es más con mayor pendiente. Y vemos, por ejemplo, cómo se ven los planos intersectados. Entonces, voy a partir con esto. Fíjense que acá hay una imagen de un relieve cualquiera. Yo les pido que hagan un perfil, una sección. ¿Cuándo vieron un perfil o alguna sección? Los que no lo han hecho van a tener que verlo. Acá abajo, fíjense que en el mapa geológico viene una sección, que en el fondo es un corte vertical donde abatimos la información y la miramos de lado. Eso es importante porque que lo trabajen, deben trabajar esto. También lo vimos como cuando hacíamos ejercicio de tiempo relativo. Entonces, si fijan, ¿qué tiene el lado izquierdo? Tiene metros sobre el nivel del mar, altura, tiene geología en este caso, y tiene el relieve. Entonces uno puede mirar ahí. Les pido un segundo. Ya, gracias, que si no el gatito va a llorar todo el rato. Entonces lo que quiero que aprendamos es cómo a construir este relieve. Es bastante simple. Entonces, por ejemplo, si ustedes se fijan acá hay un mapa topográfico, es decir, están las curvas de nivel. Nosotros a priori podemos ver dónde hay quebradas, porque las quebradas siguen, como se mostraba anteriormente, una regla que se le llama la regla de las V, o de las V, porque son como puras V, con las patitas hacia abajo.
Entonces vemos que si ustedes caminaran desde A hasta B, van a partir, van a cruzar una quebrada, después van a caminar por la cuchilla del cerro, bajan de nuevo, quebrada, quebrada, suben. Y vemos, así se construyen los relieves. Es un gráfico XY, donde Y es la altura y X es la distancia desde un punto de referencia. Ahora, si a eso le ponemos geología, mejor aún, porque vamos a tener en profundidad la información, ¿cierto? Vamos a ver que no solamente tenemos el relieve, sino que también tenemos cómo se proyectan los distintos materiales. Y si tuviéramos la super suerte de que acá, justo abajo, hay una mina subterránea, como se muestra aquí, entonces vemos que las minas subterráneas cómo trabajan o un túnel, ¿no? Hay un túnel. El túnel nos entrega información de una misma cota, entonces acá dice que roca intrusiva, diaclasas, fallas, es un caso idealizado. Entonces la idea es construir el perfil en este caso, y vemos ahí cómo la información geológica aparece. No sé qué les parece, quiero que lean esto, lo vuelvan a revisar, está todo explicado con láminas. Este es el caso de la regla de las B, como les decía, el sentido del drenaje en un mapa topográfico. Ahí dice la regla de las B, para que lo lean. Y yo quiero hacer un ejercicio para que les quede como súper claro, no va a ser con nota. Si no lo logran desarrollar, no importa, les pido por favor que le pongan el mayor talento posible. Se los voy a compartir mientras lo subo. Yo sé que deben tener dudas, consultas, no sé si alguien más quiere hablar de su mapa o de algo que haya visto, quieren ganarse los abonos. ¿No? ¿Comentarios? Profe, referente a la proyección estereográfica, ¿Ya? ¿vamos a tener algún ejercicio o algo con ella? Porque realmente no la entendí. Mira, el único ejercicio que vamos a tener va a ser ahora, va a ser sin nota, ¿ya? La podemos volver a explicar, traten de leerla primero. No se las voy a... Si la logran entender y todo el mundo logra, podría preguntar algo, pero tiene una utilidad tremenda. Entonces por eso me interesa mucho que la conozcan. Que la conozcan, como les digo, porque bueno, yo trabajo, además de hacer clase, trabajo con un ingeniero civil, entonces ha sido como desde que llevo más de 20 años en este tema, y ha sido como el diálogo, ingeniero-geólogo. Pues los geólogos nos gustan, ya se dieron cuenta, nos gustan los colores, los nombres enredados, muchos colores, muchas siglas, y bueno, el ingeniero necesita parámetros de diseño. Entonces, bueno, ahí existe la geología aplicada a la ingeniería. Hoy día es una carrera nueva, por ejemplo, la U de O'Higgins la dicta, la Universidad de O'Higgins dicta ingeniería geológica, también la Santísima Concepción, como que dictan esta carrera en especial, pero por ahora es geología. No sé, ¿alguien me dice el chat? ¿Algo me estaban diciendo? Lo reviso al tiro, voy a subir el práctico. Mientras tanto, no sé, ¿algún otro comentario? La podemos volver a revisar. Tienen que hacer el ejercicio de estudiar primero, o sea, obviamente lean, maduren un poco los conceptos y ahí está el archivo. A ver, les voy a ir dando paso a paso y vamos a reforzar de nuevo lo de la proyección estereográfica. ¿Qué le estoy pidiendo? Le estoy pidiendo que dibujen en papel un perfil oeste-este, es decir, una sección. Vamos a estar mirando, el norte va a quedar como, si el papel está así, el norte va a quedar hacia el fondo, con la siguiente información. Entonces yo acá lo que les estoy dando igual que es un gráfico. Estoy dando 6 puntos nomás, es decir, el relieve que van a construir tiene solamente 6 puntos, y aquí está los datos, que tienen 2 entradas, distancia horizontal y cota, es decir, altura en metros. Entonces ustedes fijen una referencia, un 0, 0, y dibujen el perfil, como la superficie, con una regla. Yo justo tenía un cuaderno de cuadros chico, por lo tanto me quedó re fácil, porque definí una escala. Después hay una descripción. Por ejemplo, me dice, el primer punto ya es una línea de alta marea. Ahora que aprendí a dibujar, voy a dibujar. No sé si mientras tanto aparecen cosas de proyección estereográfica. Estoy buscando el chat. ¿Bajo qué circunstancias se aplica? Súper buena pregunta, Joaquín. En casi todo, pues. Todos
todos los proyectos de ingeniería que intervengan medio rocoso, porque las diaclasis, las fallas y las pliegues están en rocas. Por eso ustedes tienen mecánica de suelo, una, dos, no sé, parece que tienen dos mecánicas de suelo. Pero resulta que cuando hagan carreteras, vimos suficientes fotos, no van a hacer siempre en suelo, van a construir en roca. Y el manual de carretera dice, cuando encuentre roca, ponga no sé cuántos grados, porque la roca es dura. Eso dice el manual de carretera en Chile, ¿cierto? Y resulta que, y eso está, por eso trabajamos también con los ingenieros, nos gusta, porque resulta que las rocas todas son distintas, tienen distinta dureza, distintas propiedades, están afectadas por diaclasas, las diaclasas tienen distinto rumbo, manteo. Entonces, bueno, ahí vienen los dolores de cabeza cuando se diseña con un ángulo y resulta que la naturaleza adquiere su ángulo de reposo natural, en este caso, se derrumba el material. Entonces, en esos casos se aplica. Cada vez que haya rocas en sus pegas, van a básicamente trabajar con la proyección estereográfica. Ahora, ¿para qué? Uno dice, bueno, ¿para qué existe esta cuestión tan compleja? ¿Cuál es el gran tema? Que, como les veníamos conversando, las diaclasas son muchas. Ya, acá ustedes ven una mancha. Las diaclasas se presentan en familia, entonces lo que se hace en terreno se hace un muestreo estadístico. Uno toma ventanas representativas y mide todas las diaclasas y trabaja con concentraciones. Entonces ya no se entregan los planos, sino que se entregan las concentraciones de distintos planos. Y como te digo, cualquier obra que implique tanto túneles como obras a cielo abierto, aquí, ¿cierto? Como se muestra distintos casos. Cuando haya roca con diaclaso, fractura o falla, básicamente se utiliza lo que es proyección estereográfica. Bueno, estaba un poco contándole. Verdad que iba a comentarles que se podía dibujar. Bueno, me imagino ustedes por mientras pueden descargar ¿cómo se llama? El apunte. Voy a ver si me resulta algo. Profe, ¿puede volver a poner la... ¿La lámina? Sí. Sí, espérate, es que quiero ver si me resulta dibujar. Quiero ver si me resulta dibujar, como para ir haciendo la respuesta. Ya, no me resulta. No me resulta. ¿Y por qué no me resulta? Y... ahora sí. Espero que era así. Por mientras descarguen lo que está en el aula. Mientras tanto. Entonces, ¿qué es un poco lo que van a hacer? No, empiezan a dibujar el perfil, lo que les dé. Esto les va a dar una superficie X. Y vayan completando. Por ejemplo, les dice, entre el punto 0 y el punto 1 hay un perfil de playa. Entonces ahí ustedes hagan una simbología. Mira, en el eje Y van a tener altura o cuota en metros. En el eje X van a tener distancia horizontal. Y vayan completando la información. Ahora, ¿qué es lo que aparece de la proyección estereográfica? Lo vamos a ver. Obviamente que el que resuelva bien esto también le puedo dar abonos. ¿Algún abono para el certamen? Entonces, vamos a ir mirando qué información aparece. Profe, No ¿dónde necesita- dijo que estaba? Está suelto en la unidad 3. En la unidad 3 ya. Lo dejé suelto abajo. Ya, entonces vayan viendo la descripción. Por ejemplo, dice, miren, del 00 al 4510, dice perfil de playa en zona de bahía, arena. Después dice, el siguiente punto, dice acantilado costero. Los 5 metros superiores, por algo tienen que hacer la escala, está compuesto por depósitos caóticos de gravas no consolidadas dispuestas de manera horizontal, con bloques de hasta 4 metros. Dispuestos en discordancia angular sobre estratos inclinados, es decir, las gravas están por sobre estratos inclinados. Entonces ven ustedes ahí que bajo esta capa de grava dice estratos inclinados. Dice, están compuestos por estratos de 5 metros de espesor, es decir, los estratos tienen 5 metros de espesor y tienen rumbo norte-sur, manteo 45 al oeste. Ahí ya empieza a aparecer. Entonces,
está hecho de tal manera que si ustedes hacen un perfil este-oeste, van a ver, el rumbo no lo van a ver, pero van a ver los estratos. Entonces, en este caso, estos estratos que están descritos aquí, ¿cierto? Mantean 45 grados al oeste. Entonces, si ustedes dibujaron su perfil, van a poder dibujar estas capas de roca y te dicen lo que son. Dicen son esquistos, es decir, rocas metamórficas con fósiles. Y nos dicen, proyecte los estratos hasta la cota cero. Yo lo hice ayer, siguiendo, este ejercicio no lo hacía hace como 4 años. Lo hice de nuevo y llegué a una solución. Después dice, siguiente. Dice, los 5 metros superiores están compuestos por los depósitos de grava, ¿cierto? Y bajo estos depósitos continúa la secuencia estratificada. Después, entre 3 y 4 se mantienen los depósitos aluviales, las gravas, que disminuyen, y a partir de 4 se encuentran lavas, que mantean para el otro lado, 30 grados hacia el este. Acuérdense que el manteo es del horizontal hacia abajo. Desde el horizontal miden el ángulo. Y la potencia de los estratos es 15 metros. Como ustedes van a estar a escala, van a poder medir la potencia. Me voy a detener ahí para recordar o indicar. Por ejemplo, supongamos que este es nuestro caso. La potencia del estrato es en el fondo el espesor. Es la distancia, ese es el espesor. ¿Se fijan que acá hay capas? Entonces el espesor es en el fondo la potencia, el cuánto tiene de profundidad. Y después dice aquí, continúa, dice afloramientos de estrato, termina el perfil. Entonces acá, ¿qué les sugiere? Dice, realice una simbología apropiada para las unidades, es decir, las arenas, las gravas, los esquistos con fósiles, y no sé lo que aparece después, lavas. Después dice, haga un perfil coherente, es decir, hagan un perfil que queda bastante simple. Y dice acá, como dato adicional, no olvide la escala y colocar coordenadas, indique los ángulos, los manteos, eso es bastante útil. Y dice, como dato adicional de aquí, le entregan una proyección estereográfica, le puse Rosetta, pero es una proyección estereográfica, con un sistema de diaclasas. Entonces, si miramos este sistema de diaclasas, es lo único que van a necesitar, les puedo decir el rumbo, norte-sur, y mantea con 30 grados hacia el oeste. ¿Ya? ¿Sí? Bueno, entonces ahí vienen las preguntas de desafío. Dice aquí, suponga que desde el punto 13, es decir, una vez que construyan este perfil, se hará un corte en el cerro para hacer una plataforma original de 20 metros. En el fondo es como parecía lo que estábamos hablando. ¿Qué pasa? Que tienen que ensanchar este camino. Entonces ahí dice, dibuje el corte, generando un corte con un ángulo de 70 grados, y una vez que ustedes lo dibujen, tienen que mirar su dibujo y ver qué problemas van a tener a nivel de ingeniería. El trabajo está hecho de manera que van a aparecer casos muy parecidos a lo que hemos estado conversando. Entonces ustedes van a mirar y van a decir, mira, podría tratarse de esto. Y después acá yo les propongo, que les digo que propongan un diseño mejorado, evitando los problemas que van a ustedes visualizar si logran hacer el perfil. Ya, espero dudas, consultas, comentarios. Con este ejercicio cerramos geología estructural y nos dedicamos ya la próxima semana a los trabajos del grupo B, procesos exógenos, vamos a hablar de aluviones, de suelo, de clima. Quiero saber si tienen dudas, por favor, consulta. Alberto, no sé, Ignacio, Tomás, las chicas, no sé, la Josefa. ¿Dudas van a...? Este ejercicio sin nota, puedo ofrecerles alguna... Ustedes vean si lo trabajan solos o grupo. El que no puede resolverlo, denle una vuelta, les voy a mandar, vamos a dejar un rato la reunión. Les voy a dar, no sé, una media hora, 40 minutos para que trabajen. Si tienen dudas me escriben, yo voy a estar aquí en el computador. Después abrimos otra reunión porque no creé la reunión, así que la voy a crear. Dice... Profe, Estoy leyendo el chat. para unir los puntos, para la base, para unir los puntos, solo tengo que poner líneas rectas. ¿Con eso Sí, suficiente? invéntate una buena leyenda, como dice que aquí un mapa como coherente. O sea, piensen que el objetivo de esto es un poco que lleguemos a lo que estábamos viendo al final,
Va, perdón, al final. Claro, en el fondo, no es así, es una cosa mucho más de ingeniería. Piensen, es como borde playa, acantilado, cerro, con materiales geológicos para abajo. Ahora lo importante es que les incorpore el dato rumbo manteo. Entonces, la secuencia que les va a quedar, es fundamental que entiendan un poco el concepto rumbo manteo. Recibí la información de Matías. Tratemos, pues, veamos si podemos encontrar alguna falla. La falla Coyhaique, la falla Pollux, la falla... hay varias. Ya, vamos a ver lo del manteo de nuevo. Por ejemplo, en el caso, Tomás, que tú me estabas... No Tomás, el otro chico, Matías. Con el Google Earth puedes tratar de ubicarte ahí como... En general, por ejemplo, todos los ríos están bastante controlados por fallas geológicas, sobre todo en tramos rectos. Es como una súper buena indicación. Vamos a volver a explicar bien lo del manteo y lo del rumbo, porque yo sé que es como lo más... Mire, yo busqué videos en internet, así como para tratar de facilitar las explicaciones, la verdad es que eran bastante no muy buenos. Piénsalo, tratemos de imaginarlo primero 3D. Si se fijan, aquí hay un relieve con las curvas de nivel y estos dos estratos que aparecen ahí son horizontales. Entonces te fijas que el manteo es la inclinación. Acá hay un estrato que mantea hacia la misma orientación de la quebrada, ¿sí? Algo así tiene que quedar. Claro, más o menos, ahí nos está ayudando el Ignacio, ¿sí? Más o menos. Ahora tenéis que después completar la geología para abajo, pues es como un poco... Sí, pero ya... Pero la primera parte sí, es más o menos así. Ah, yo no lo quería mostrar, pero... sí. Estaba re entretenido. Yo después me puse ahí a tirar el camino, estaba bien simpático. Y como les digo, lo hacíamos en clase cuando con este curso lo hicimos históricamente. Ahora, el manteo, piense que el manteo es la inclinación. Entonces, mira, fíjate en esta lámina izquierda abajo, ¿ya? Si te fijas que este taludo, este corte está controlado por una falla que tiene una inclinación menor que el taludo. Entonces, el bloque queda libre. Exactamente lo mismo ocurre en esta foto que lo he usado gran parte de la clase. El diseño seguramente lo hicieron con un ángulo mayor y el manteo es este ángulo que está aquí. Es la inclinación con respecto al horizontal. Entonces estos estratos tienen un cierto manteo, una inclinación. ¿Hacia dónde? Bueno, si yo digo que yo estoy mirando el sur, a la derecha de la foto vamos a tener el oeste, a nuestra espalda de la foto el norte, y a la izquierda de la foto el este. Entonces, si los estratos mantearan para el este, ¿cómo quedarían? Los veríamos en contra, ¿cierto? Los veríamos en esta dirección. Pero en este caso, nuestros estratos mantean hacia el este. Entonces, esto es como un poco lo se llama complejo de ingeniería. Pues te fijas que hay que llevar estos planos al diseño. Pues, ¿cómo incorporamos estos N planos que estoy dibujando aquí? ¿Cierto? ¿Cómo los dibujamos en la ingeniería? Mira, voy a volver a otra foto. Para que miremos un poquito aquí. Si se fijan. ¿Profe? ¿Sí? Tengo una duda en la segunda parte, cuando dice 5 metros superiores con depósitos caóticos, ¿eso se refiere a que perpendicular a la recta que me va a quedar en ese espacio? Desde la superficie hacia abajo, claro. 5 metros para todos lados, o que la altura máxima sea 5 metros y me quede pues como un desde la triangulito. superficie hacia abajo son 5 metros. En el fondo es como la primera capa superficial. Ahí voy a tener gravas. Y bajo esas gravas, bajo los 5 metros, empiezan estas rocas que son estratos, esquistos con fósiles le pusieron. ¿Sí? Sí. Ya. Por ejemplo, un poco nuevamente para el caso del manteo, si se fijan en esta imagen, ya voy a rayar los sistemas que identificamos. Acuérdense que los sistemas, como son muchos, se presentan en familias. Entonces uno después ya afina el ojo, ¿cierto? Y como le digo, con esto se hace estadística, porque imagínense, uno se pone a medir estructura por estructura, no termina nunca.
Entonces uno empieza a ver que hay estructuras diagonales, que hay estructuras verticales. Y bueno, el manteo, ¿cierto? Si adelantamos la imagen, ¿te fijas? Es la inclinación. Entonces vamos a tener inclinaciones cercanas a 30 grados, otras verticales. Fíjate, el plano naranjo está como controlando la pared, por lo tanto es casi vertical. El plano, qué sé yo, rosado tiene muy bajo ángulo, casi no se ve en la foto. Entonces, bueno, esa es un poco la idea. No sé si le quedó claro. No sé si le quedó claro al compañero, a la compañera. Intenten hacer el ejercicio. Profe, Y luego discutimos. Dime. ahí el rumbo, ¿cuál sería? Es que en este caso no te En estoy cualquiera dando de el norte. la... No ¿Ah? en la foto, ¿Sí? aquí no te estoy dando el norte. Pues si yo Ah, te dijera, por ejemplo, y el si no es que norte, estos estaría Valpo, como para... como atrás. hacia arriba, o sea, Claro, como hacia el en este frente. caso que este es Valparaíso y te fijas, ahí están los micros, esto es Avenida España. El norte está, supongamos que el mapa, está para atrás de la foto, para allá está el oeste. Entonces estamos mirando hacia el este, por ejemplo. ¿Cachai? Entonces, si no tenemos hacia dónde va la estructura, es difícil, ¿cierto? Buscar acá, por ejemplo. ¿Te fijas? Ahí de nuevo podemos ver el rumbo, supongamos que aquí está Avenida España, supongamos que el mar está a la derecha, al oeste. Estos serían como rumbo noroeste, una cosa así. Pero si no te doy el norte, no tenemos cómo saberlo. En los mapas sí, en los mapas sí, porque el mapa es una proyección 2D, entonces en el mapa acá el rumbo te lo da el dibujo, la misma traza. Profe, he de mencionar que yo nunca he ido a Viña, ¿No? así que no tengo idea de cuándo me habla de Viña, Ah, España. no, pero yo sé que hay compañeros que, tal como yo, no sé, hemos hablado de Punta Arenas, Copiapó, bueno, esa es la idea. Miremos fotos, dale, Street View sirve bastante, podemos ver fotos. Yo eso es lo que quería un poco con el mapa, porque el otro día, por ejemplo, en Cartagena, unas chicas de Coyhaique, que no conocen Cartagena, hicieron con el Street View, se pararon como en el mirador de Cartagena y llegaron a mostrar un dique, encontraron tantas cosas re entretenidas. Acá está Cartagena. Cartagena. Se ven que Cartagena tiene información. Y las chicas se pararon con el Street View aquí en esta parte de la costanera. Y como les digo, compañeras, estudiantes universitarias de distintas carreras de Coyhaique, mostraron un súper trabajo entretenido. No sé, ¿alguna duda? Si no, suspendemos yo creo que unos 40 minutos, unos 30 minutos para que desarrollen el trabajo. ¿Alguna otra duda especial? En la virtualidad. Se fijan, ahí está Cartagena, ¿ya? Y la herramienta del Street View, yo sé que muchos ya la han usado. No lo conté en este momento. Nos ha servido bastante. Hoy día, para que puedan ver, o sea, se fijan que ahí en esta imagen el afloramiento rocoso está un poco más adelante. Entonces, lo que hacen los chicos, bueno, se paran y en este caso mostraron el afloramiento rocoso y lograron identificar algunas estructuras geológicas. Entonces, bueno, vamos a ver algo también. Les voy a dar una tarea después para la semana. Se fijan que ahí vemos claramente los sistemas de clase. Esto es lo que yo quería que hicieran con el práctico de la estructura. Se fijan, ya si hubiesen tomado Cartagena, se van con el Street View y pueden identificar los planos, pues claramente ahí se ven los sistemas de clase. Pueden opinar respecto a si este camino está bien, mal construido. Podemos opinar respecto a los mecanismos de inestabilidad. ¿Se fijan? Bien. Ya, entonces, justo se conectó una compañera. Voy a detener la grabación para subírselas al tiro.